Buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco, el Cerro Azul número 93. Dentro de la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro Momo, M-O-M-O, Momo, del escritor alemán Michael Ende, y que lleva como subtítulo Los hombres de gris, publicado en 1973 por la editorial Alfaguara, y es una novela corta, novela de literatura fantástica para jóvenes. Dentro de Acapulco, Historia de la Cultura, Sergio Rojas nos dará sus comentarios muy particulares de la segunda parte de los petroglifos de Palmasola, así como lo más importante que haya pasado en el ámbito cultural. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema la marihuana, con un apunte previo de su servidor y las opiniones de todo el equipo. Va a estar muy interesante. Nuestros saludos muy especiales el día de hoy para Memo Gómez y Mica, su esposa. Acaban de cumplir 44 años de casados hace unos días. Esperamos que la felicidad siga imperando en ese hogar y que cumplan muchos más. Se lo deseamos de todo corazón de parte de todo el equipo de Acapulco a la Carta. Y empezamos nuestro programa. Bienvenido, Alejandro. El libro de hoy, precisamente, como dijo mi amigo Abraham, se titula Momo, que fue escrito por el Michael Ende, alemán. Dentro de sus obras también tiene una que se llama La historia interminable, que fue llevada al cine como La historia sin fin, una muy buena película también de fantasía. Se trata de una niña que un día aparece en un anfiteatro, un viejo anfiteatro en una gran ciudad. No explica, no dice dónde, qué ciudad, pero nos dice que es una gran ciudad. Y la niña vive refugiada ahí en las ruinas de ese anfiteatro, donde la van a buscar, la gente se dan cuenta, saben que está ahí la niña, le ofrecen ayudarla, le ofrecen llevarla a su casa, muchos de ellos, pero ella dice que no, que prefiere estar ahí. Ella venía, según tal parece, se había escapado de un orfanatorio, ya no quería estar dentro de paredes que no fueran más que las que ella reconocía, en plena libertad. También quiero hacer hincapié, este libro es uno también de los que le recomiendan a mi nieta Mariana Calderón Rangel en la escuela. Como ya dijo Abraham, también es de la edición de la editora Alfaguara, en su sección juvenil, hecha todo este tiraje de una serie de cuentos para jóvenes de secundaria, de preparatoria, inclusive puede servir para niños de sexto año de primaria. En el cuento viene una historia, un juego, también hay varias cosas que se conjuntan aquí. Ellos jugaban con la imaginación, y en una de las aventuras que corren nos habla de un buque oceanográfico que se llama Argo, y esto me transmitió luego a mi viejo libro que desafortunadamente no lo he podido encontrar, se llama Cultura y Espíritu. Dentro de las mitologías que traía ese libro venía una aventura de ese tipo, Jasón y los argonautas, y precisamente argonautas viene del nombre del barco Argos en la aventura mitológica, y en este cuento la aventura, el barco se llama Argo, y es una aventura muy bonita, despierta la imaginación. Los niños que juegan con Momo toman nombres de personajes, de científicos, de nativos indígenas, de buceadores, de astrónomos, y van navegando buscando un tifón para ver, era su origen, un tifón que nunca terminaba y que buscaban la manera de destruirlo. Está muy interesante la aventura que corren ahí. Los amigos de Momo, dos de sus amigos, uno de ellos se llama Girolamo, un joven que se dedica a guía de turistas dentro de las mismas ruinas. Cuando llegan turistas ahí, él se encarga de contarles también historias de ahí, supuestas, él inventaba historias que la gente le creía en cuanto a reyes, a reinas, a magos que existieron en ese anfiteatro. Y además, por su trabajo,
también en la novela, en esta novela se le nombra, ella le pone, lo llama Gigi de Girolamo y Cicerone, o sea, como apellido Cicerone. Yo recuerdo que eso de Cicerone, lo recuerdo también en una película de espías, que a alguien que pasaba información a un bando contrario, como nombre clave le decían Cicerone. Además de inventar juegos de aventuras, Momo tenía un don especial, sabía escuchar. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector, cualquiera sabe escuchar. Eso es un error, muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes, no porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no, simplemente estaba ahí, escuchaba y escuchaba con toda su atención y con toda simpatía. Mientras tanto miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo bien. Por eso es que es muy interesante este libro, y sobre todo para los jóvenes, que es a los que nos estamos dirigiendo, para poder que regresen a ese tipo de sentimientos que por ahí se han perdido algunos. Dentro de Acapulco en la historia y la cultura, Sergio Rojas nos dará sus comentarios muy particulares de la segunda parte de Petroglifos de Palmasola. Empezamos hace 2 semanas con este tema de los petroglifos de Guerrero, y empezamos con los de Palmasola porque están aquí en el interior de Acapulco, están en la parte del veladero, en la parte restringida de parte de las autoridades. Solamente se puede construir allá arriba de las brisas, pero en los demás cerros no se puede construir. Solamente los de las brisas tienen derecho a construir arriba de los cerros. Y bueno, Palmasola es un espacio donde usted está rodeado por montes. El lugar respira tranquilidad, el lugar respira una incitación a la meditación. El lugar se percibe por muchos que seguramente es un gran sitio de poder porque son años, millones de años, miles de años atrás, donde pues se fueron conformando estas rocas, y algún místico, algún sacerdote por ahí llegó y empezó a manejar esta escritura. Les comentaba la semana pasada que los petroglifos son estas cuestiones, representaciones y gráficas grabadas o talladas en rocas por hechos en la prehistoria. Son interesantes y se han encontrado aquí en varias partes de Guerrero, en varias partes de Acapulco, pero se han encontrado también en el mundo, en algunas partes de Sudamérica, en África, en Escandinavia, en Siberia, el suroeste de Estados Unidos de América y Australia. Les decía la semana antepasada que es interesante este concepto, pero los petroglifos de Acapulco, estos de Palmasola, tienen un plus bien interesante que necesitamos verlo con una lupa. Inclusive algunos se han descubierto después de enfocar a la cámara y de repente ver una figura que no formaba parte de. Son 18 rocas, y de esas 18 rocas es un petroglifo más importante. En este sitio representa un mito de creación ancestral. Allí hay un mito erótico, una representación erótica. Está la cabeza, el tronco, las extremidades. La figura de la derecha es un hombre y su órgano sexual, y la otra figura es una mujer y tiene aparentemente el pelo largo, y un círculo en la parte inferior de su tronco que indica la entrada de la parte vaginal, y ambas representaciones forman parte de este grupo. Entonces, como que la persona que está a cargo casi todos los arqueólogos que llegan,
a estudiar quedan impactados o fascinados. De alguna manera estas representaciones han quedado plasmadas. Yo les comentaba la semana antepasada que en Morelos, en el Teposteco, para ver la representación de un chinelo, está la roca enorme, pero solamente tiene que verse a determinadas horas de la tarde para que se vea el sol reflejado sobre una parte y se le ve la túnica, se le ve la barba. Y bueno, igual pasa en Perú con el Machu Picchu. Es una roca que solamente viéndola de lado, de perfil, se alcanza a ver la nariz y se alcanza a ver la imagen de una faz enorme ahí en Machu Picchu. Entonces aquí en Acapulco ya se encontraron estas formas, estas manifestaciones rupestres, pero pareciera que fueron manipuladas por en estos soportes rocosos. Sus creadores, para lograr los mensajes visuales, tuvieron que tener un conocimiento profundo, primero de lo que son las rocas graníticas, especialmente de sus formas, de su dureza y de la gama de colores que podían acceder, desde el color superficial provocado por la patina del tiempo, hasta pasar por diferentes capas y sus colores para provocar una ilusión de volumen a sus representaciones. Pero si algo distingue a los talladores de rocas aquí en Palmasola, en Acapulco, es el conocimiento para alterar la percepción de las representaciones, porque en función de su diseño y de su perspectiva, una pregunta que se hace constantemente es si habrá otra información dentro de ese soporte rocoso, y podemos encontrar más información de gente que se ha dedicado a ver estos conceptos prehispánicos, tanto de la Universidad, de la UNAM, de Conaculta, sobre todo que han estado trabajando en UNAM. De los primeros recuerdos de mi ya lejana niñez que guardo en la mente en relación con la marihuana es pensar en algo malo, prohibido. Y las personas que se señalaban como el mote de marihuanos eran personas que estaban muy identificadas en la comunidad y señaladas, y que posiblemente hayan estado en la cárcel, ya sea por robo o por hacer escándalo. En realidad no eran malas personas. Con el paso del tiempo, la marihuana se fue haciendo algo común, hasta intrascendente, y las personas que la fuman ya son personas normales, ya no son tan señaladas, e inclusive se puede conseguir producto con mucho más facilidad que antes. La marihuana, cannabis en su nombre científico, es una planta originaria de Asia Central, y se cree que su uso en forma de inhalación de humo data de unos 3000 años antes de Cristo, y se piensa también que era usada con fines ceremoniales y religiosos. Se le han puesto infinidad de nombres como mota, juanita, hierba, pasto, etc. Y la forma más común de usarse es en forma de cigarrillos, fumándola. Y también a los cigarrillos se les conoce como churros, carrujos o joints. Existe la creencia generalizada de que la marihuana no causa adicción y que el uso no es tan dañino como para el organismo como el de otras drogas, y que hay personas que tienen 30 o 40 años fumándola y que ahí están y que ahí siguen tan campantes como si nada, y pues todo el mundo lo sabe, que han sido marihuanos de toda la vida. Lo que sí está comprobado es que el principal activo de la marihuana, que es el THC, que es en términos químicos, tetrahidrocannabinol es el THC, causa efectos severos en el alentamiento de los reflejos, que pueden ser muy peligrosos, principalmente para las personas que manejan o están cerca de cosas que se les puedan caer, de maquinaria, de cosas. Pero fue hasta principios del siglo XX, por allá de 1900 y tantos, que se inició la penalización de la marihuana en muchos países del mundo, México incluido, como una sustancia prohibida, una droga prohibida. Y a decir de la ONU, la sustancia ilícita de más consumo en el mundo. Se piensa que por lo menos la consumen unos 175 millones de personas en el mundo,
Y yo creo en lo personal que el dato se quedó corto. Realmente es un tema muy polémico. Los adjetivos que se han aplicado, el señalamiento de las personas que utilizan para su consumo esta planta, los han estigmatizado. Yo tampoco no quiero en algún momento dado que se vaya a interpretar que estoy apoyando, en el caso de los que la fuman, que estoy apoyando su consumo. Yo quiero que tomen en cuenta varias cosas. Primero que nada, es una situación de conciencia, es una situación de educación, es una situación de valores, de lo que los hijos van recibiendo de parte de los padres. Y también es una situación de derechos. Me parece que han ocurrido más accidentes automovilísticos y de grandes pérdidas por el consumo del alcohol. Y vemos cómo mucha gente de gran inteligencia, de grandes conocimientos, han caído en el vicio del alcohol. Y sin embargo, fue por su decisión. Es una decisión propia, una decisión que nadie te puede coartar. Tú tienes derecho a, claro, no tan exagerado a decir que tengo derecho a hacer de mi vida un cacahuate, pero de alguna manera, si tú decides ser alcohólico, ese es tu problema. Si tomaste una decisión mala, es tuya esa decisión y nadie te la puede echar en cara. Mañana pasado llegue tu nieto o tu hijo de 13, 14 años y diga, papá, ya está legalizada, ya no te metas. Pero es un derecho. Se trata de eso, no. Se trata del ejemplo que le des. Por eso. Si te llega tu nieto y te dice, ¿sabes qué, papá? No te enojes. Ya está legalizada. Claro, yo estoy de acuerdo, es una libertad que tú tienes. Así es, de acuerdo. De 13 o 14 años. Y tienes que decirle también. De 13 o 14 años. Pero también tienes que decirle a lo que se está Entonces, arriesgando. yo en lo particular sí soy alarmista, a lo mejor soy extremista, y yo digo que es un apocalipsis. Ya empezó. No, para nada. Ya vemos hombres con hombres, se acaban de casar 50 en México, 50 parejas, mujeres con mujeres, Sodoma y Gomorra, y ahora la marihuana, o sea, no mañana negar, la cocaína, el cristal, viva la Suprema Corte que salvaguarda tus derechos. No puedes tapar el sol con un dedo. Por eso. Ahí están. ¿Qué pasa con los abortos, por ejemplo? Por eso, Alejandro me decía que me ponía el ejemplo del cigarro y de los abortos, ¿no? Y yo aquí tengo un espacio, el alcohol, por ejemplo, dice, un cigarro de dicho estupefaciente contiene 30 veces más alquitranes que uno de nicotina, y los alquitranes son altamente cancerígenos. La marihuana ocasiona trastornos en la percepción y en la capacidad de juicio. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está embarazada? El médico le dice, señora, no fume. Y la señora está fumando, y el chamaco sale todo chueco, todo con problemas de... ¿Qué va a pasar con una persona, mujer, que ha fumado marihuana antes de su embarazo? Ya trae en su genética, en su integración, sí, porque para que quites la nicotina, pues en un mes no te la sacas. Bueno, no se fuma lo que se fuma un fumador empedernido. Un fumador empedernido se fuma hasta 3, 4 cajetillas diarias, fácil. Mínimo, ¿no? Y se prende un cigarro con otro. ¿Te acuerdas de un maestro que teníamos en la prepa? Decía que le salía más barato comprar el cricket que comprar cerillos. El cricket en sus años costaba 11 pesos, él se gastaba, si compraba cerillos se gastaba 12 pesos. ¿Bien? Y imagínate la cantidad de cigarros que se fumaba en un mes. Y entonces, un marihuano, yo no creo que se fume 10 cigarros en el día. Posiblemente no, además porque tienen un costo mayor, supongo. Aparte de eso, se calcula que en la preparatoria, en un 70% los muchachos ya han probado por lo menos una vez, y es altísimo el porcentaje. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta. Ya saben que este programa tendrá pasaremos una síntesis de 20 minutos en YouTube el próximo lunes por la tarde. Nada más puede usted buscarlo, Acapulco a la Carta, la marihuana. Midnight rain, sun slow.